Muchos creen que un narcisista es alguien que se ama demasiado a sí mismo. Pero la verdad es irónicamente trágica, no se aman en absoluto. Lo que aman es la máscara que llevan puesta, la ilusión que proyectan hacia los demás. Y cada vez que hieren a alguien, sobre todo a alguien que los amó, confió y los perdonó, esa máscara se agrieta. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿sienten remordimiento? ¿Acaso les duele traicionarme si estás en ese lugar de duda y confusión? Por favor, no apartes la mirada de este video. Porque hoy vamos a adentrarnos en la mente del narcisista para descubrir una verdad dolorosa, pero liberadora. Sí sienten, pero no de la forma que tú esperas. Si estás en un proceso de sanación, si has sido herido por un narcisista, o simplemente quieres comprender mejor cómo funcionan, suscríbete ahora mismo. Este espacio es para ti un lugar de verdad, libertad y recuperación emocional. Y quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te ayudará a entenderlos, sino también a recuperar tu propio poder. Cuando un narcisista te hiere, no se trata simplemente de un acto impulsivo o irreflexivo. Es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en la distorsión de su personalidad, una reacción inconsciente para ocultar una vergüenza primitiva que jamás se atreven a nombrar. No se aman a sí mismos como muchos creen. Lo único que saben hacer es construir un falso ego, una versión idealizada perfecta, invencible, una máscara brillante remendada con los fragmentos de admiración ajena. Pero hay un problema. Esa máscara no se sostiene sola. Necesita ser validada constantemente desde afuera minuto a minuto. Y tú, quien los amó sin condiciones, eras el espejo ideal donde podían reflejarse. Por eso, cuando te traicionan, cuando te hacen daño y destruyen tu confianza, no solo te hieren a ti. Rompen sin darse cuenta la estructura misma de la identidad que tanto necesitan para sobrevivir. En el instante en que dejas de mirarlos con admiración y comienzas a verlos con duda, ellos se sienten desnudos, débiles, despreciables. Pero en vez de enfrentar esa emoción, eligen lo más fácil, te atacan, te culpan, te convierten en el origen de su tragedia. Porque para ellos, sentir esa vergüenza es como morir por dentro. No tienen una base emocional lo suficientemente sólida para soportar la verdad que se equivocaron, que lastimaron a la única persona que los aceptó tal como son. Así que hacen lo único que saben hacer, te destruyen para protegerse. Pero lo que jamás esperan es esto: que no te derrumbes, que sigas de pie, que sigas caminando y que poco a poco sanes. Tu silencio resuena como una sentencia. Y es entonces cuando la vergüenza que tanto negaron comienza a tocar a su puerta, no con palabras, sino con un vacío cruel en el alma. Envidia, una emoción que nadie quiere admitir, pero que se cuela como un viento helado en los rincones más oscuros del alma no sanada. Y para el narcisista, la envidia no es una emoción pasajera. Es un susurro constante que corroe su interior cada vez que ven en otros una luz a la que no pueden acceder. Tú pensabas que quien te dañó era alguien orgulloso, poderoso y seguro de sí mismo. Pero la verdad es mucho más dura. No te envidian por tus bienes, tu estatus o tu apariencia. Te envidian por quien eres, por tu autenticidad, por tu bondad,
por esa fuerza interior que tú puedes expresar sin máscaras. En los ojos de un narcisista, tú eres aquello que ellos jamás podrán ser. Tú sientes de verdad. Ellos no. Tú amas sin condiciones. Ellos solo saben negociar. Tú asumes tus errores con valentía. Ellos viven en la negación, y eso les duele, no porque te amen, sino porque tu existencia es una prueba viva de lo que a ellos les falta un alma íntegra. Cuando sufres, y aún así te levantas. Cuando te abandonan, y aún así aprendes a amarte. Cuando ya no los necesitas para ser tú. Ese momento es cuando se sienten verdaderamente derrotados. En lo más profundo. Y no pueden admitirlo. Nunca te dirán envidio tu fortaleza. En su lugar dirán, eres fría. No tienes emociones. Jamás admitirán, ojalá pudiera amar como tú. En su lugar te llamarán débil demasiado sensible. Así es como un narcisista enfrenta la envidia despreciando aquello que no puede poseer. No lo hacen porque seas poca cosa, sino porque eres extraordinaria. Te observarán en silencio, esperando ver si de verdad eres feliz. Y cuando te vean viviendo con autenticidad, con paz, con libertad, lejos de su influencia, ese será su momento más doloroso. No porque te hayan perdido, sino porque han perdido la ilusión de ser el centro de tu universo. No necesitas vengarte. No tienes que demostrar nada. El simple hecho de que sigas siendo tú auténtica, libre e íntegra, es la respuesta más clara a la envidia que ellos llevarán consigo el resto de sus vidas. Muchas veces se pregunta, ¿un narcisista se arrepiente alguna vez? La respuesta es sí, pero no del modo que tú esperas. El narcisista no se arrepiente por haberte hecho daño. Se arrepiente por haber perdido a alguien que ya no puede controlar. No le duele tu partida, le duele perder ese espejo que reflejaba su falso yo. En el fondo saben que tú eras real. Saben que viste sus partes más vulnerables. Y aún así decidiste quedarte. Saben que los amaste con una paciencia que ni siquiera ellos supieron darse a sí mismos. Y saben que destruyeron algo sagrado, aunque nunca lo admitan. Pero a diferencia de un adulto emocionalmente maduro, su arrepentimiento no nace de la compasión. Nace de la pérdida del control, de ese vacío que deja la conciencia repentina de tuve a alguien verdadero. Y lo desperdicié, como si fuera eterno. Tú serás esa parte de su historia que recordarán en la soledad cuando el aplauso falso de los demás se apague y no quede más que silencio. Pero no te buscarán para disculparse. Te buscarán para ver si aún pueden manipularte. Porque el arrepentimiento del narcisista nunca lleva al cambio. Solo despierta el deseo de recuperar su antiguo rol, ese donde tú girabas a su alrededor como si fueran el sol y tú un simple planeta. Y si les das otra oportunidad, volverán a herirte, solo para confirmar que todavía tienen poder sobre ti. Por eso, no necesitas su arrepentimiento para sanar. Lo que realmente necesitas es la verdad que su remordimiento sí existe, pero no es lo suficientemente fuerte como para convertirse en amor. Tú fuiste la luz en su oscuridad. Y cuando saliste de ella, con el corazón aún intacto, no perdieron a alguien que alimentaba su ego. Perdieron una oportunidad que jamás merecieron. Y lo saben. Pero nunca lo dirán. Regresan. No porque hayan cambiado, no porque hayan entendido lo mucho que vales. Regresan porque tu silencio da más miedo que cualquier reproche. Le llaman intentar de nuevo,
pero en realidad es una prueba de poder. Cuando un narcisista vuelve tras desaparecer, no busca tu perdón. Busca comprobar si sigues siendo tan vulnerable como antes. Dicen, te extraño. Pero lo que realmente quieren decir es, extraño tener el control sobre ti. Escriben, pienso en ti cada día. Pero la verdad es, no he encontrado a nadie más que me dé el privilegio que tú me dabas. Eso no es amor. Es una estrategia para recuperar el papel principal en tu vida. Es hoovering, un nombre que suena suave, como el viento, pero que es en realidad una de las formas más sofisticadas de manipulación emocional. Apela a tus recuerdos, a tu compasión, a tu esperanza de que esta vez será diferente. Pero no confundas nostalgia con hambre de poder. El narcisista no te extraña como persona. Te extraña como fuente de suministro. Como espejo donde podían admirar su falsa grandeza. Entonces, ¿cómo se supera esto? Con consciencia, reconociendo que cuando obligas a tu corazón a perdonar a alguien que ni siquiera lo ha pedido, no estás siendo noble, estás difuminando tus propios límites. No respondas sus mensajes. No les des la oportunidad de explicarse. Porque un narcisista no necesita una oportunidad para disculparse, necesita una rendija para retomar el control. ¿Y sabes cuál es el milagro? Que cuando no reaccionas, ganas. Cuando no necesitas una disculpa para seguir adelante, eres libre. Te llamarán cruel. Contarán una historia en la que tú eres la fría, la insensible. Pero tú conoces la verdad. Y la verdad no necesita ser validada por nadie. Porque una vez entiendes el juego, ya no tienes que jugarlo. Te levantas no para luchar, sino para irte, con la cabeza en alto. Y eso es algo que ellos jamás podrán hacer. Después de tu silencio, después de tu partida, dejando un vacío imposible de llenar ellos, no aceptan la verdad. No pueden enfrentar la realidad de que ya no tienen poder sobre ti. Así que hacen lo que mejor sabe hacer un narcisista, reescriben la historia. Contarán a los demás y a veces a sí mismos que tú fuiste él, la malo A. Dirán, era demasiado sensible. Siempre me alejaba. Nunca supo agradecer nada. Alteran los detalles, manipulan el contexto, pintan el relato con otros colores, hasta que se convierten en víctimas y tú en el causante del dolor. ¿Por qué lo hacen? Porque admitir que destruyeron algo hermoso significa reconocer que el problema está en ellos. Y eso, para un narcisista, es insoportable. Puede que te frustre escuchar sus mentiras, que quieras corregir la narrativa, que desees defender la verdad. Pero recuerda, no tienes que proteger la verdad de aquellos que ya decidieron negarla. No distorsionan el pasado por olvido, lo distorsionan para sobrevivir en la ilusión que han construido. Y aquí está la raíz más profunda del dolor. No es que no entiendan que los amaste de verdad, es que lo saben. Pero lo niegan porque esa verdad duele más que su orgullo puede soportar. Por eso, en lugar de reaccionar, mantente firme en tu realidad. Reescribe tu historia desde la honestidad, la compasión y el respeto propio. No necesitas que nadie te dé la razón para saber que fuiste genuina, que amaste con el corazón y que te fuiste con dignidad. No necesitas limpiar tu nombre porque tu paz interior es la prueba más contundente. Y al final, cuando alguien fabrica cuentos para encubrir sus fallas, tu silencio poderoso será la campana que despierte la conciencia de quienes estén dispuestos a ver la verdad. Sucede algo curioso.
cuando sales de una relación tóxica con un narcisista. Piensas que su indiferencia es el punto final. Pero no, es solo el prólogo de otro acto la envidia. Crees que ya te olvidaron, que eres solo un nombre borrado de su memoria. Pero la realidad es la contraria. Aún te observan. No por amor, sino por envidia. Envidia porque sigues viviendo, porque sigues sonriendo, porque no te derrumbaste. El narcisista no envidia tu éxito material, envidia lo que no puede imitar, la paz que construiste tras la tormenta, la libertad interior que nació al rechazar la manipulación, la capacidad de sanar que ellos jamás podrán aprender. Cuando ven que ya no participas en su juego emocional, se sienten invisibles. Y para un narcisista ser invisible es la peor pesadilla. No soportan verte más radiante, más auténtica, más libre. Sin ellos. Porque eso revela una verdad que siempre han querido negar, que ya no son importantes, y que nunca fueron la fuente de tu vida. Esa envidia no se grita. Se arrastra en silencio. Aparece en miradas de reojo, mensajes accidentales, comentarios indirectos que llegan por otros. No lo confundas con remordimiento. No lo es. Es solo rabia reprimida al verte disfrutar de algo que jamás podrán tener. Y aquí tienes una verdad que debes grabar en tu alma. Tu paz es tu forma más poderosa de resistencia. No tienes que demostrar nada. No tienes que volver para hacerles ver. Solo sigue caminando ligera firme, y eso basta. Porque cuando alguien intentó destruirte con manipulación, y no lo logró, es tu paz después de sobrevivir lo que más los atormenta. No te alegres cuando un narcisista regresa. Su regreso no es señal de arrepentimiento. No es porque comprendieron tu valor. No es porque extrañan el amor. Es porque extrañan el poder. No vuelven para amarte. Vuelven para intentar controlarte otra vez. Regresan cuando te ven levantar la cabeza, decir no y dejar de reaccionar a su antojo. Ese es el momento en que sienten que su poder está amenazado. Y para un narcisista perder el control es como morir por dentro. Vuelven con disculpas dulces, recuerdos hermosos y promesas de cambio. Hacen todo lo posible para nublar tu mente. Para que dudes de tus emociones. Para que olvides, aunque sea por un instante, por qué te fuiste. Y si no estás alerta, caerás de nuevo en la misma trampa. No te aman. Solo envidian la libertad que acabas de conquistar. Y harán lo que sea para arrastrarte de nuevo a esa oscuridad donde pueden manipularte. No te extrañan a ti. Extrañan ser el centro de tu mundo. Extrañan la sensación de apretar un botón y verte sufrir. Extrañan el privilegio de herirte sin miedo a perderte. Y cuando regresan, debes tenerlo claro. No han cambiado. Solo han cambiado de estrategia. Antes era el gaslighting. Ahora es eres lo mejor que me ha pasado. Antes era el desprecio. Ahora es tú me entiendes como nadie. Pero no lo olvides. Sus palabras son herramientas, no corazón. Puede que algo en ti se conmueva, porque amaste de verdad, porque eres alguien empática, alguien que aún cree en la bondad. Pero recuerda esto. La bondad no es una invitación para que alguien vuelva a romperte. Si realmente hubieran cambiado, no necesitarían convencerte con palabras. Lo dejarían hablar al tiempo, a los actos, al silencio maduro. Y si vuelven de repente con halagos como un viento seductor, eso no es amor. Eso es táctica. Y esa táctica solo funciona si tú aún deseas su regreso.
Así que si regresan, míralos a los ojos y recuerda todo lo que tuviste que sanar. No necesitas vengarte. Solo necesitas seguir viviendo con fuerza en paz, sin reaccionar. Porque tu serenidad es la declaración más poderosa. Ya no soy quien solía ser. Soy quien se salvó a sí misma. El silencio es un lenguaje. Y cuando el narcisista lo usa, nunca lo confundas con paz. Su silencio no es madurez. Es una huida de la responsabilidad. No es una pausa reflexiva. Es una de sus tácticas más refinadas de manipulación. Callan para que dudes de ti, para ver si aún anhelas conexión, para mantener el control en un juego donde solo ellos escriben las reglas. Y tú que viviste con el corazón abierto, te sentirás confundida, vacía, herida. Porque creerás que ese silencio es señal de que no importas. Pero en realidad, es prueba de que importas demasiado como para que puedan controlarte. Callan no porque hayan soltado, sino porque no saben cómo regresar sin enfrentar la verdad que destruyeron algo hermoso que nunca merecieron. El narcisista no tolera la verdad, porque la verdad derrumba la máscara que ha sostenido toda su vida. Y en ese silencio, en lugar de arrepentirse, reescriben la historia para verse como víctimas. No reconocen su culpa. No enfrentan el daño que causaron. Redefinen los hechos para seguir siendo los buenos. Y tú, la traidora, la débil, la culpable. Pero la verdad no está en lo que dicen o callan. Está en lo que saben profundamente. Saben lo que perdieron. No lo dirán, pero lo saben. Perdieron a alguien que los amó de verdad sin condiciones. Y como no pueden enfrentar eso, eligen el silencio como muralla para proteger su ego vacío. Te ignorarán como si nunca hubieras existido. Pero no dejes que eso te hiera. Su indiferencia no refleja tu valor. Solo revela su incapacidad de enfrentar la luz que una vez trajiste a su vida. Tú fuiste quien amó con verdad, quien dio oportunidades, perdón, confianza. Y ahora su silencio es la prueba final de que tu partida fue lo correcto. Así que no rompas el silencio con un mensaje, una explicación o un solo quiero hablar. No lo merecen. Su silencio es su única vía de escape cuando ya no tienen razón alguna para existir en tu nuevo mundo de sanación. Déjalos en silencio, porque en esa pausa tú estás entrando en la libertad. Y ellos se están quedando atrapados en la jaula mental que ellos mismos construyeron. El narcisista puede soportar muchas cosas. Puede tolerar el odio. Puede disfrutar del papel de víctima. Incluso puede fingir que no le importa que te vayas. Pero hay algo que no soporta. Verte vivir bien, sin él. No lo dirán. Fingirán no notarlo. Pero no dejes que su silencio te engañe. Tu éxito, tu paz, tus risas, tus ojos, que ya no reflejan dolor, son puñales en la ilusión de poder que una vez creyeron tener sobre ti. Porque no solo te fuiste, te superaste. Y eso los aterra. De una forma que jamás admitirán. Tú hiciste lo que en su mente distorsionada creían imposible, te reconstruiste. Te mantuviste en pie. Sonreíste no por ellos, sino a pesar de ellos. Ellos creían que los necesitabas para sentirte valiosa. Estaban seguros de que sin ellos te romperías. Por eso, cuando estás ahí radiante, libre y en paz, ellos no lo soportan. ¿Por qué? ¿Qué? Porque en la mente del narcisista, el control no se limita al presente. También quieren poseer tu futuro. Quieren que los recuerdes siempre.
con un poco de nostalgia, un poco de dolor. Y cuando eso no sucede, cuando realmente sueltas, cuando ya no piensas en ellos, ese es el momento en que se sienten completamente invisibles. Y no hay nada más cruel para quien vive del reflejo ajeno que volverse invisible. Tu prosperidad es su mayor derrota, porque demuestra que ellos no eran la fuente de tu luz. Ellos no eran la razón de tu sonrisa. Y desde luego, no eran la definición del amor que mereces. Y lo saben. Cada foto que publicas, cada proyecto que inicias, cada instante en que vives con autenticidad, es una prueba irrefutable de que no pudieron destruirte. Eso los llena de envidia, no porque tengas más, sino porque te has convertido en algo que ellos nunca pudieron ser, una persona completa, sin necesidad de fingir. En lo más profundo entienden que tu felicidad es algo que no pueden controlar, ni robar, ni replicar en la vida vacía que llevan. No pueden copiar una alegría verdadera. No pueden fingir una paz interior. Porque eso no nace del poder, sino de la verdad. Y tú eres la encarnación de esa verdad que tanto temen. La verdad de que el amor no es control. El amor no es manipulación. El amor no es miedo al abandono. Así que jamás te minimices por temor a incomodarlos. No tienes la obligación de aliviar el peso de quien hizo más pesado tu corazón. Vive a lo grande. Brilla con fuerza. Ama profundamente y no pidas permiso para hacerlo. Porque cuando te ven brillar, no en el dolor, no en la espera, sino en tu propia luz, es entonces cuando saben que han perdido. Para siempre. Final. No necesitas que reconozcan su culpa. No necesitas que regresen. No necesitas pruebas de que alguna vez les importaste. Porque la verdad es esta. Siempre tuviste valor incluso cuando ellos no supieron verlo. Si alguna vez te preguntaste, ¿se arrepienten? ¿Saben lo que perdieron? ¿Sienten el vacío que yo sentí? La respuesta es sí, pero no como tú esperas. Sienten dolor sí, pero no por perderte, sino por perder el control sobre ti. Se sienten vacíos sí, pero no porque te amaron, sino porque ya no tienen a nadie que alimente su ilusión. Y tú, que los amaste de forma genuina, te convertiste en el espejo que ya no pueden soportar mirar. Pero tú no estás aquí para ser espejo de nadie más. No naciste para salvar almas que se niegan a sanar. Naciste para vivir con autenticidad, para amar, para ser libre. Esa libertad no nace de sus disculpas ni de su arrepentimiento. Nace de tu decisión de elegirte, de tu capacidad de irte sin rencor, de tu valentía de no querer ganarles, sino no perderte a ti misma. Y si has llegado hasta aquí, recuerda esto. Tú eres luz, y la luz no necesita permiso para brillar. Suscríbete al canal si estas palabras tocaron tu alma, porque mereces recordar cada día que no estás sola. Y cada paso que das, alejándote del dolor, es un paso más hacia tu verdad. Nos vemos en el próximo video. Y nunca lo olvides, la luz que hay en ti. Nadie te la puede quitar.